Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública, el programa donde convertimos los números en lo que piensan y lo que son los mexicanos. Soy Francisco Abundis. Esta noche, esto es lo que tendremos. Para conocer a los chilangos hay como que irse de Catepec a La Condesa y de Polanco al centro histórico. Codo con codo y a codazos. Yo creo que el chilango es polifacético, y entonces hay muchos tipos distintos de chilangos. Basta que se pase atrás de Palacio Nacional, claro, en la calle de Correo Mayor, donde se vende todo y a gritos. Y esa es como la experiencia más chilanga que puede haber. Y si pasa a las 2 de la mañana, por esa misma es otra atmósfera, es otra Ciudad de México, pero es te siguen vendiendo cosas, ¿no? Paraguas, llueve. No puedo decirlo en horario AAA. Creo que el primer problema que tiene Baja California son los números de participación. Tengo mis dudas de que el veredicto de la consulta verde se pueda llevar a cabo así tan fácil. Que la baja participación beneficia al partido con mayor capacidad de movilización de sus bases. Desde hace décadas se afirma que la Ciudad de México es una de las más contaminadas del mundo, así como que poco se hace para remediar la grave situación. La consulta verde marcó un cambio en esa historia, pues por primera vez involucró a ciudadanos y autoridades en un asunto de vital relevancia, la supervivencia ambiental de la urbe. El deseo de contar con un mejor transporte público es una demanda general, pero de pronto la conciencia ecológica no parece tanto cuando la cantidad de defeños dispuestos a sacrificar el uso del auto baja en picada entre quienes poseen automóvil. De 71% en población general pasa a 56% entre automovilistas. Un hecho que llama la atención es que mucha gente, 41%, se opone a que las escuelas privadas brinden obligatoriamente transporte. Quizá temen alzas desmesuradas en las colegiaturas. Es temprano para saber qué efecto tendrá la respuesta de los ciudadanos al llamado del gobierno. Pero se trata de un primer paso importante, aun cuando, de acuerdo con una encuesta telefónica del diario Reforma, apenas 2 de cada 10 personas creen que las autoridades cumplirán con algunos de los puntos puestos a consulta. Así fue, el domingo pasado tuvimos una consulta verde, un nuevo mecanismo de participación al cual hemos estado expuestos ante los capitalinos, tal vez no con estos niveles de participación. Poco menos de 500,000 de ciudadanos de la Ciudad de México salieron a manifestarse acerca de sus políticas públicas, opinar por ella. Muy cercano a lo que podríamos llamar un mecanismo de democracia directa, sobre el cual habrá mucho que platicar. Juan, ¿cómo viste la consulta verde? Paco, creo que tuvo un aspecto positivo que es literalmente consultar o preguntarle a los ciudadanos sobre políticas públicas que pueden afectar su vida cotidiana, pero por otro lado tengo mis dudas de que el veredicto de la consulta verde se pueda llevar a cabo así tan fácil, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno lo van a operar del apéndice, pues el cirujano no decide por mayoría de votos en el quirófano si te van a sacar el apéndice o el riñón, es una decisión técnica, y creo que en cuanto a planeación urbana, muchas de las decisiones que se tienen que tomar no debe ser mediante consulta ciudadana, sino mediante una información adecuada para mejorarle la vida de los ciudadanos del Distrito Federal. Claro, nos gustaría pensar que tenemos tal nivel de convicción ecológica por políticas de esa naturaleza, pero una de las críticas que se ha hecho a esto es que cuando hay opciones de respuesta que crean consensos de más de 95%, sería incluso cuestionable el mecanismo. ¿Te parece que el mecanismo funciona en alguna medida? ¿Cuáles serían las partes cuestionables? Por ejemplo, una de las preguntas que se hicieron es si la línea 12 del metro debe ir de Iztapalapa a Tláhuac o de Iztapalapa a Coxpa. Creo que esa decisión no se debe tomar por mayoría de votos, esa decisión debe tomarse estrictamente con criterios urbanos y demográficos. ¿A qué cantidad de gente vas a beneficiar? Dependiendo de la ruta que tome el metro, y optar por el beneficio para el mayor número de ciudadanos. Entonces esto no puede depender de consultas colectivas, sino de decisiones bien informadas por parte de la autoridad. Claro. Por un lado estaría lo que se requiere técnicamente para una decisión de política pública de esta naturaleza. Por otro lado estaría el mecanismo. Ahora bien, yo creo que no se puede dejar de valorar, ponderar en buena medida lo que es sacar a más de 470,000 gentes a participar, ¿no? Que yo
sí creo que es una forma de iniciar procesos de participación pública, nuevamente de gente que está opinando sobre lo que quiere o lo que no quiere, ¿no? Yo creo que ahí habría algo loable. Tú dirías que la parte más criticable es que hay decisiones que no se pueden dejar necesariamente a la opinión pública. Exacto, no, se tienen que tomar, son decisiones informadas que afectan a la colectividad de la gente que vivimos en la Ciudad de México y no solo a los grupos que participan, ¿no? en este tipo de consultas. Entonces, es un buen ejercicio, fomenta la participación cívica, pero me preocuparía mucho que el gobierno lo tomara como un mecanismo de toma de decisiones. Muy bien. Un tema sobre el cual seguiremos conversando, nuevos mecanismos de participación, son parte, por cierto, de la nueva reforma del Estado que viene, cómo queremos participar los ciudadanos y cuánto le dejamos a nuestras autoridades. Esto es la primera parte de Lo Actual. La legalidad y la democracia regresó a nuestro estado, al estado de Baja California. El priista Jorge Hank Ron puede presumir que como el ave fénix renació de las cenizas y amenaza la saga de gobiernos panistas en Baja California, ya que el 5 de agosto disputará al tú por tú el poder a José Guadalupe Osuna Millán, quien arrancó como favorito y todavía confía en que el controvertido político y empresario priista sucumba ante su fama negra, pues su carrera ha estado ligada al mundo de las apuestas y los escándalos. Las encuestas en vivienda realizadas por el diario Reforma y el Universal adelantan una batalla cerrada. En el caso del Universal, muestra al panista con 48% de la intención de voto, 3% por arriba del priista. El virtual empate técnico se da desde varias perspectivas. En Baja California hay casi la misma cantidad de panistas, 26%, que de priistas, 25%. El próximo domingo tendremos elecciones en Baja California, un estado emblemático porque fue el primer estado que perdió el PRI en 1989, el primer estado que perdió este gobierno hegemónico y, digamos, un partido que lleva 18 años en el poder, que es el PAN, en esta ocasión se ve bastante competido por lo que dicen los números. Lo que tenemos de números de los colegas son una encuesta de María de las Heras con un empate neto, una del Universal donde dice que iría el candidato del PAN 3 puntos arriba y otra de Reforma que diría que son 4 puntos arriba. Sin duda, una elección que es la segunda de esta administración del presidente Felipe Calderón. Tiene muchos significados en lo político, muchos significados en lo local. ¿Tú cómo la ves, Juan? Pues va a ser un reto importante para la democracia mexicana. Creo que el primer problema que tiene Baja California son los números de participación, que realmente son dramáticamente bajos. La participación para la elección de gobernador del 2001 fue cercana al 36% de los votantes registrados. Hay alrededor de 2.100.000 votantes con derecho a voto para la elección del próximo domingo. A ver cuántos salen a votar. Hay que recordar que Baja California y Tijuana en particular se ha caracterizado por ser un estado de migrantes, ¿no? Un estado de paso. Y prácticamente 2/3 partes de los electores están en Tijuana, por lo cual quien gana esta ciudad acaba siendo prácticamente el ganador de elección. Y digamos, las implicaciones que tiene esto en términos de política nacional es cómo van a venir las negociaciones entre PAN y PRI a partir de este resultado. Como bien dices, los niveles de participación indicarían que hay mayor capacidad de los gobiernos, le hace estatal panista o local en Tijuana priista para la operación de esta elección, lo cual significa un reto para ambos gobiernos, ¿no? Así es, si nos atendemos a la historia reciente, la última elección para presidente municipal de Tijuana, donde ganó Jorge Hank Ron, el candidato del PAN iba arriba en las encuestas antes de que se llevara a cabo la elección, pero con una participación cercana al 30%, la capacidad de movilización del PRI le dio la presidencia municipal a Jorge Hank Ron. Entonces, de aquí podríamos inferir que la baja participación beneficia al partido con mayor capacidad de movilización de sus bases, que muy probablemente sea el PRI. Si hay una votación más alta, esto podría llegar a beneficiar al PAN. Así es. Y esto nos pasa frecuentemente en las mediciones preelectorales en defensa del gremio,
que cuando hay aparatos involucrados en las elecciones, aparatos de gobierno, aparatos de partido, frecuentemente no son elecciones de opinión, no las podemos registrar bien, no las podemos medir bien. Entonces diríamos que más allá de lo que digan nuestros diarios como Reforma, El Universal, en los cuales confiamos bastante en sus mediciones preelectorales, si esta es una elección de aparatos, vamos a tener ruido, ¿no?, en los resultados finales probablemente. Así es, va a ser muy interesante ver 18 años de gobierno panista, que estar en el poder inevitablemente desgasta un partido político, y José Guadalupe Osuna va a tener que enfrentar este desgaste de 18 años, y por el otro lado un candidato por el PRI, pues que carga con un enorme desprestigio y una biografía muy polémica y cuestionable, ¿no? Otro dato para analizar, la votación por esos candidatos, un candidato muy polémico, ¿no?, sobre el cual se ha dicho mucho, se ha criticado mucho, y pues tendremos que esperar, como en toda buena democracia, a la incertidumbre del domingo y veremos cómo viene esta elección. A ver qué pesa más, si biografía o maquinaria electoral, ¿no? Así es, así es. Esto fue lo actual. Estamos en la tendencia con David Taylor, uno de los consultores de marca más conocidos en Europa, con un nuevo concepto llamado el coaching de marcas. Y bueno, lo invitamos a la tendencia hoy para que nos platique un poco más sobre qué hace en México y a qué se dedica él. David, thank you for coming today to the program. First of all, I would like to ask you, what is a British company doing in Mexico? So we are in Mexico to do something very exciting, which is launching the first ever brand growth company. We've been working in the region, Latin American region, for the last 3 years, working for clients like Bimbo, for example, big Latin American companies, and we were very excited by the opportunity in the Mexican market and decided it was the right time to launch a company based in Mexico City, serving Mexican companies to help them grow their brand and business. David, what do you think people would work with you? We think that Mexican companies have a real need and a desire to grow their business and to accelerate that growth. And they are looking for help and inspiration to do that. And we think that there are two main ways that we could help them in that area. The first way is creating innovation, so new products and new services to better meet the needs of the consumers in Mexico. And the second way, which is very interesting, is how to better grow their existing business. So how to better differentiate what they have, how to better communicate to consumers what their products and services are about to grow the core business. And it's this combination of new products and services and growing their existing business, which together are really powerful. David, this sounds me more like marketing consultancy. Are you a marketing consultant? I think we prefer to use a slightly different approach on projects, because for people who've worked with consultancies, they're often a bit complicated, a bit theoretical, and also the tendency is that the consultant becomes the star of the show and tends to take over. With the coaching approach, it's more about inspiring and guiding the team themselves to create ideas that better meet the needs of their consumers and that differentiate them versus their competition. And by doing it in this way, the team themselves feel a lot more ownership of the solution. So what we do is actually shine the light onto the consumer and the team and help them develop the solution. So it's more, I say, more like we call it a coaching approach rather than a classic consultancy approach. Is this concept new for America? It's still, the coaching approach is still very new. So if you look in the USA, in the UK, which are very developed markets in terms of marketing services, they're still mainly using a consulting approach. So we think this way of coaching people is a better and more innovative way of working, and certainly very new for Mexico. So we think it's a very exciting development, which is going to be good for the companies, but also, importantly, it's going to help them develop ideas which are going to be more relevant for consumers. So also make
the everyday lives of consumers better, because by better understanding their needs through the insights that we help companies get, they're going to develop things that are better suited to the needs of the Mexican consumer. Sounds very, very interesting, David. Thank you about to coming to the program, and good luck. I think you're going to have a big success here in the Mexican market. It's a pleasure. Thank you very much, David. Así es, en nuestra mesa de hoy tenemos qué significa ser chilango. Para ello contamos con invitados distinguidos a los que les quisiéramos preguntar primero o compartir con ustedes los datos que tenemos de esta encuesta nacional, que va más allá de lo que es la encuesta a los habitantes del DF. ¿Ha oído o no que a las personas del Distrito Federal se les llama chilango? Esto es a nivel nacional. 89%, casi 90% de gentes mayores de 18 años ubican qué significa la palabra chilango, contra 10% que no. En su opinión, ¿la palabra chilango es despectiva o no? No 50%, sí 43%, nuevamente esto a nivel nacional. ¿A usted le caen bien o le caen mal los chilangos? ¿Le caen bien? Obviamente somos muy simpáticos, 51%, y ni le cae bien ni mal, 38%, les caen mal 5%. A mí me parece que aquí hay, ¿no? Una distorsión. Hay alguna distorsión por ahí, ¿no, Salvador? En su opinión, y esto es en el DF nada más, ¿a los habitantes del resto del país les caen bien o les caen mal los chilangos? Les caen mal 66%, ¿no? Algo que tú llamabas paranoia. Paranoia, o sea, creemos que nos odian más de lo que nos odian. Exacto, y que probablemente no les importamos. Les caen bien 13%, ni bien ni mal 13%. Y finalmente, para intentar como separar a los públicos, y nuevamente la misma pregunta al resto del país y DF, ¿ama un chilango? ¿Está usted de acuerdo o desacuerdo con la frase? ¿Ama un chilango? 38%, dice el resto del país. Ninguna, 45%. ¿Mata un chilango? 3%, ¿no? Nuevamente ahí podremos tener un problema ahí de deseo social, ¿no? Que se llama en opinión pública. Y Distrito Federal, ama un chilango, 49%, que es 11% más que en la otra. Mata un chilango, 8%. Ninguna, 16%. Para empezar, ¿qué les llama la atención de estos datos? Salvador, si quieres empezar. Sin duda, el asunto de que creemos que nos quieren menos de lo que nos quieren o que importamos más de lo que realmente importamos. Creo que la sociedad mexicana en general ha desarrollado ya otros polos de entretenimiento, de oferta laboral y de vida de calidad en otras regiones del país, que nos hace ya ser menos importante de lo que seguimos pensando que somos, y por ende seguimos pensando que nos envidian tanto como en un momento dado fuimos sujetos de animadversión, sin duda. Incluso menos visibles, ¿no? Exacto, totalmente. Valentín. Y que nos envidian porque vale la pena que nos envidien, también hay como aires de grandeza en ese sentido, pero a mí me llama la atención la culpa también de los chilangos. A mí me llama la atención la extensión del uso de la palabra o del conocimiento de la palabra chilango, a pesar de que es una palabra que no tiene un origen muy claro. 9 de cada 10. 9 de cada 10. El otro no habla español, ¿eh? El otro son triquis de la Alameda. Y entonces resulta que si tú viajas, por ejemplo, a Bogotá o viajas a Buenos Aires, la gente ubica el término chilango. Es ya una especie como New Yorker, ¿no? Es nuestra, ¿no? Y nadie sabe bien qué quiere decir. Ni de dónde viene. Mi versión personal, y no voy a discutir con Arrigo Cohen, que en paz descanse, es que se debe a el chile y las salsas que hay en la Ciudad de México, que es una metáfora de la confusión y el caos de sabores culturales y en sentido simbólico que hay en la ciudad. Sí, yo creo que sí, tiene que ver con Chile, sin duda, ¿no? ¿Algún otro? Bueno, se ha dicho hipótesis? varias cosas, pero sí es una discusión eterna, ¿no? Que si era un derivado de huachinango, Exacto. Del huachinango que traían del Golfo a la Ciudad de México desde el tiempo prehispánico, que si era porque estábamos chapeteados aquí en el altiplano frente a... En fin, pero es una discusión casi ociosa, mientras que yo creo que hay que ponderar la transformación del término de peyorativo a motivo de orgullo, ¿no? Así es. Valentina, si queremos saber qué es lo que es el chilango, ¿a dónde hay que ir? ¿Con quién hay que hablar? Yo creo que lo rico de esta ciudad es que para conocer a los chilangos hay como que irse de Catepec a La Condesa y de Polanco al centro histórico. Y bueno, el centro histórico en particular creo que es como una especie de Aleph, donde uno puede encontrar los hilos que te pueden llevar al resto de la ciudad. ¿Habrá un lugar donde se pueda concentrar esta diversidad? Donde digamos, este es un lugar muy si alguien se quiere chino. dar idea de lo que es vivir en la Ciudad de México, basta que se pase atrás de Palacio Nacional, claro, en la calle de Correo Mayor, donde se vende todo y de todo y a gritos.
Y esa es como la experiencia más chilanga que puede haber, que es codo con codo y a codazos. Bueno, y además, pero si haces eso mismo, el otro día fui a una boda ahí al Museo Cuevas, que está por ahí, y si pasas a las 2 de la mañana, por esa misma, es otra atmósfera, es otra Ciudad de México, pero es te siguen vendiendo cosas, ¿no? Paraguas y llueve. No puedo decirlo en horario AAA, puedo decirlo en otro tipo de horario, pero en AAA no puedo decir lo que venden a esa hora por ahí. Pero ciertamente hay que hacer varios Méxicos antes de empezar a vivir la ciudad a golpe, ¿no? El Metro Patitlán es una cosa que es alucinante, y al mismo tiempo Santa Fe, con este resurgimiento de todo un nuevo centro corporativo, es absolutamente algo que no tendría nada que ver, o podrían ser dos entidades completamente distantes en kilómetros, quiero decir, en centenares de kilómetros, y en cambio pertenecen a la misma idiosincrasia, creo yo. Ok, muy bien. Vamos a sondeo y regresamos. Que eso es más que nada ya de familia, porque yo digo que Chilango pues somos todos, no nomás los del DF. Si yo que soy, por ejemplo, que sea de un estado, ya sea, por ejemplo, Guadalajara, y vienen los DF, ellos ya vienen siendo chilangos aquí en el DF. No. ¿Por qué? Porque así nos dicen en el norte, porque con mucho chile. No. Pues a mí no se me hace despectivo, ya es como más tradición, ¿no? No se me hace despectivo. Pues igual depende de la manera en que se diga, ¿no? O sea, cómo lo pronuncien. No, claro que no. ¿Por qué? Porque cada cultura en su momento histórico le asigna una nomenclatura a su propio lenguaje. Yo siento que es una forma de interpretar de qué parte eres, o bueno, no sé, es una forma de decir de qué región eres, no sé, bueno, no se me hace una palabra mala. Sí, para mí sí es despectiva. Pues es un término, pues sí, despectivo. No se me hace decir, bueno, pues soy del DF y punto. No hay necesidad de decir la palabra chilango, para mí. Así es, esto es lo que opinan los chilangos de sí mismos y lo que creemos que otros opinan de nosotros. Tú decías, Valentina, que hubo como un momento donde salió Chilango, salió DF. Claro, yo creo que estas revistas también, ABCDF, han como dirigido la mirada de los chilangos hacia sí mismos, y esto se combina con otras dos cosas: el kitsch como una moda, que México es terriblemente kitsch, y en ese sentido hay que tener cuidado, puede ser una aproximación falaz a lo popular. Digo, está bien que exista, ¿no? Y por otro lado, también la Ciudad de México está inscrita en una discusión de una urbanización de todo el mundo. O sea, es una megalópolis que hay que voltear a ver para entender cómo se están moviendo las ciudades en el mundo. Y creo que cuando los demás nos ven a nosotros mismos, también siempre pecamos de eso, uno se empieza a ver a sí mismo. ¿Les parece que este es un lugar anormal? Es anómalo, visualmente es anómalo, pero es muy entretenido por eso. Pues digo, hay que definir normalidad y luego llegamos a eso, ¿no? Un poco común comparado con otros absolutamente, lugares. ¿no? ¿Por qué? Absolutamente. Incluso cuando uno va a Nueva York o a otros metrópolis, no es lo mismo, y empiezas a revalorar. Hasta el metro de la Ciudad de México es mucho mejor que el de Nueva York, claro, no pasa las 24 horas como se ocurre en aquella ciudad. Sí es un lugar donde confluyen tantas culturas y tantos movimientos que terminan en un sincretismo bastante singular, donde hoy hay olas nuevas de argentinos o de otras nacionalidades, y se adaptan, y rápido también le damos la bienvenida. Debemos ser la ciudad con más restaurantes argentinos de todo el mundo últimamente. Más que Buenos Aires. Faltan peruanos, ¿no? Faltan peruanos con ceviche, aunque ya hay nuevos. Pero en general faltan thais. Falta un buen restaurante thai en esta ciudad. Bueno, y vietnamitas. Vietnamitas, sí. Ahora ahí en la zona rosa se está pero ahora Copelas o Cuello va a tener una nueva corriente de interés. Un restaurante se llama Copelas o Cuello. Pero además de la diversidad cultural, yo siento que esta ciudad tiene una gran capacidad de improvisación también, por la escala, por los problemas estatales para controlar una urbe de este tamaño, porque bueno, sí hay esfuerzos al final, se pueden criticar, etcétera, pero a mí me sorprende cómo los mexicanos de veras hacen una cantidad de cosas. ¿Mexicanos chilangos? Los chilangos, no, bueno, yo habito esta ciudad, supongo que la creatividad puede encontrarse en muchas otras partes, pero el otro día en el centro histórico, por ejemplo, había un
estaba un señor vendiendo bombas para destapar caños, entonces sacó un tubo transparente de una pared con una bola de pelos. Y entonces estaba enseñándole a la gente cómo funcionaba el tubo, ¿no? O en una camioneta pick-up, los ambulantes del centro ponen la televisión cuando hay un partido de fútbol importante. Y entonces ese tipo de cosas te reconcilian a través del humor y de la que eso esté inventiva, justo ¿no? al lado del restaurante Danubio, que es uno de los mejores lugares para comer en la Ciudad de México, y es una atmósfera completamente distinta, dices... Esto está de locos, pero muy amorosamente dicho. Para finalizar, otra palabra para definir chilango. Improvisación. Gandaya. Gandaya, improvisación. Valentina. No sé, déjame pensar. No tienes tiempo. Pienso Aleph, o sea, siento que aquí está como todo. ¿No? Okay. Traigo como esa idea última. Alefito. Alefito. Revista Alefito. Alefito de 20 millones, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues esperemos que nos acepten otra invitación pronto. Discutiremos otros datos. Estos que yo creo que en general coincide con su percepción, pero sí hay una especie de esquizofrenia. ¿Eh? Así, hay paranoia. Hay paranoia. Hay paranoia. Totalmente, no nos quieren. Somos incomprendidos. Muchísimas gracias, Fabricio, Salvador, Valentina. Gracias. Gracias. Esta fue la Mesa de Opinión Pública. Si usted quiere saber lo que significa ser un chilango y las diferentes teorías de dónde proviene este término, escuche lo siguiente. Un chilango era todo aquel que llegaba a vivir a la Ciudad de México. Originalmente este término se usaba para designar a las personas de cualquier lugar del país que emigraban hacia la ciudad para buscar una mejor oportunidad de vida. Chilango es un gentilicio coloquial que se utiliza en México para describir a las personas que habitan en la Ciudad de México. Puede tener una connotación despectiva cuando se utiliza por personas que habitan en las 31 entidades federativas del país. Mucho se ha especulado sobre su origen etimológico. Gabriel Saed plantea que chilango proviene del maya xilan, que significa desgreñado. Llama la atención cómo nuestros invitados notan que 9 de cada 10 habitantes del país ubican la palabra chilango como algo que se atribuye a habitantes de la Ciudad de México. Por otra parte, como mencionaba Fabricio, parece que vimos una especie de paranoia al creer que 66% de los habitantes de esta ciudad creen que los chilangos no somos bien vistos en el resto del país, cuando en realidad el resto del país solamente dice que 13% tendría una mala opinión de nosotros, un diferencial de 50 puntos. Eso diría que tal vez nos creemos más observados o probablemente nos creemos más desagradables de lo que el resto del país nos cree. Por otro lado, todos los invitados al parecer coinciden en que esta es una ciudad con particularidades que son relativamente únicas, ya sea por tamaño, ya sea por diversidad, que nos hace de alguna manera sí tener una persona distinta, pero igual que la tienen los regiomontanos, los tapatíos, en fin, los habitantes de cualquier otra gran urbe o de otra gran región. Yo creo que es una mesa interesante que da para mucha más discusión. Por lo pronto nos quedamos con algunas conclusiones y algunos números preliminares. Sin duda, yo creo que da para más investigación de opinión pública y en este caso más medición de opinión pública chilanga. Esta fue la Mesa de Opinión Pública. Soy Francisco Abundis. Buenas noches. Muchas gracias.